Bienvenidos a Universidad Rural de Guatemala. Este es el curso de Introducción a la Ciencia Política. El código de nuestro curso es FG 114. Estamos dentro del video introductorio de la semana 11. El tema es Violencia Política y Derechos Humanos en Guatemala. El correo del curso es el mfg114@urrural.edu.gt. Mi nombre es Merana Esperanza Oliva Aguilar, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y soy la catedrática de este curso. Pues tendremos a bien presentar el video introductorio de lo que será nuestra clase de la semana 11, y pues los objetivos generales de la clase se basan en que se pueda desarrollar un concepto claro de violencia política, así como que se entienda e identifique cada una de las formas de violencia política, analizar la definición de derechos humanos, análisis de las características de los derechos humanos, así como de su clasificación. Y durante esta clase se podrá desarrollar un amplio análisis de la situación y aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, estos serán los objetivos generales para nuestra clase referente a la semana número 11. Vamos a iniciar esta clase hablando sobre el concepto de violencia política, el cual es pues un medio común utilizado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos políticos. Esto es relacionados con los poderes del Estado. Y pues la violencia política se refiere al uso de la fuerza, la coerción o la intimidación con el propósito de influir en decisiones gubernamentales, alterar el orden político o reprimir opositores ideológicos. Vamos a hablar de las diferentes formas de violencia política y vamos a desarrollar cada una de sus definiciones. Vamos a ir presentando durante esta clase, que es la clase de la semana 11, lo referente a cada una de las formas de violencia política. Vamos a hablar sobre lo que es la resistencia pasiva. Hablaremos de la manifestación pública violenta. Asimismo, vamos a hablar sobre la represión moderada, la represión cruenta, disturbios generalizados, el delito político, terrorismo, terrorismo de Estado, guerrilla, contrainsurgencia, guerra civil, genocidio y guerra. Vamos a desarrollar cada una de estas formas de violencia política durante nuestra clase. De tal forma también que hablaremos sobre la violencia política en Guatemala, y pues hablaremos de que históricamente la violencia política ha sido utilizada tanto por gobiernos como por movimientos revolucionarios. Algunos regímenes autoritarios la emplean para sofocar la disidencia, mientras que ciertos grupos la justifican como un medio para resistir la opresión. Filósofos como Maquiavelo y Marx han analizado su papel en la historia, argumentando que en algunos casos puede ser un instrumento de cambio político. Pues la violencia política en Guatemala ha tenido un impacto profundo en la gobernabilidad debido a que las instituciones y afectando la estabilidad democrática, debilitando instituciones, perdón. Según un análisis de la Fundación Mirna Mac, la debilidad institucional y la impunidad ha permitido que la violencia y la criminalidad se conviertan en herramientas de presión política, afectando procesos electorales y la toma de decisiones gubernamentales. Vamos a estar hablando sobre este tema, lo que es la violencia política en nuestro país. Y pues, de cierta manera, al hablar de la violencia política y desarrollar este tema durante nuestra clase, vamos a ir hablando también de cómo ha afectado esta violencia política la aplicación de la Constitución de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, de diferentes o de diversas maneras. Y esto ha hecho que el Estado se vaya debilitando, el Estado de Derecho se vaya debilitando y así limitando el ejercicio de derechos fundamentales. Vamos a hablar de que algunos de los impactos más significativos de la violencia política y cómo han afectado la aplicación de la Constitución es de que se ha dado un debilitamiento de la independencia judicial, así como se ha dado una restricción de derechos políticos, el uso de violencia como herramienta de control y pues la impunidad y falta de aplicación de la ley.
Así también la violencia política ha impactado la aplicación de varios artículos claves de la Constitución Política de la República de Guatemala, como bien se los decía, debilitando el Estado de Derecho y afectando derechos fundamentales. Y estos artículos de los que hablamos que se han afectado con el tema de violencia política, pues es el artículo 1, que es el de protección a la persona. Y sabemos que la Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, la violencia política ha generado un clima de inseguridad y represión, especialmente contra activistas y opositores. También el artículo 2, que se refiere a los deberes del Estado, y pues este artículo obliga al Estado a garantizar la justicia y la paz. No obstante, la persecución de jueces y fiscales han debilitado la independencia judicial, afectando la aplicación de la ley de manera equitativa. Así como el artículo 4, que es el de libertad e igualdad, ya que la violencia política ha restringido la participación de ciertos sectores, como mujeres y pueblos indígenas. En la vida política, esto contradice el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Asimismo, el artículo 5, que es el de libertad de acción, ya que la intimidación y represión ha limitado la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En muchos casos, opositores han sido perseguidos por expresar opiniones contrarias al gobierno. Otro artículo que se ha afectado por la violencia política es la detención ilegal, ya que la Constitución establece que nadie puede ser detenido sin una orden judicial. Sin embargo, ha habido denuncias de detenciones arbitrarias contra activistas y periodistas, lo que socava el debido proceso. En esta clase, que es la clase de la semana número 11, pues vamos a hablar también y vamos a tocar el tema de lo que son los derechos humanos. Y pues sabemos que los derechos humanos son principios fundamentales que garantizan pues la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin importar su origen, género, religión o condición social. Estos son universales, inalienables e indivisibles, lo que significa que aplican a todos, no pueden ser negados y están interconectados. Iremos hablando también de cómo la ONU, que según la ONU, pues estos derechos humanos establecen normas que regulan la relación entre los individuos y el Estado, asegurando que los gobiernos respeten y protejan las libertades fundamentales. Estos incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la educación y la salud. Históricamente, pues se dice que la idea de los derechos humanos se consolidó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento clave que define los principios básicos de justicia y equidad a nivel pues global. Vamos a hablar sobre las características dentro de el desarrollo que vayamos teniendo de nuestra clase sobre violencia política y derechos humanos en Guatemala. Y pues vamos a hablar sobre que los derechos humanos pues tienen características muy fundamentales que garantizan su aplicación universal y su protección. Algunas de las más importantes pues son de que son universales, porque aplican a todas las personas sin distinción de nacionalidad, género, religión o condición social. Son inalienables porque no pueden ser negados ni eliminados bajo ninguna circunstancia. Son indivisibles porque no pueden separarse ni priorizarse unos sobre otros y todos son igual de importantes. Son interdependientes porque están conectados entre sí y pues la violación de uno afecta al ejercicio de otros. Son imprescriptibles porque no pierden validez con el tiempo, siempre deben ser respetados. Y progresivos porque su reconocimiento y aplicación pueden mejorar con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales. Muy bien, durante esta clase también tendremos hablar sobre la evolución que se dio constitucionalmente en Guatemala y cómo pues se ha marcado por la incorporación progresiva de los derechos humanos. Aunque ha presentado varios desafíos en su aplicación, pues algunos aspectos claves que vamos a ir tocando durante el desarrollo de nuestra clase es que se ha dado un reconocimiento gradual de estos derechos, se ha impactado de constitucionalismo liberal y social, así como se ha dado la protección de los derechos indígenas,
también que han habido desafíos en la institucionalidad democrática. Y pues vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos claves y desafíos persistentes a los que se han enfrentado los derechos humanos, ¿verdad?, para su aplicación. Y pues también hay una clasificación de los derechos humanos, así como hablamos de características y desafíos, también vamos a hablar de la clasificación, la cual es muy importante, la cual los derechos humanos pues se pueden clasificar en diferentes categorías según su naturaleza y función. Algunas de las clasificaciones más reconocidas en la doctrina pues son de manera que se clasifican son los derechos civiles y políticos, y que son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al voto y la igualdad ante la ley. También está la clasificación de los derechos económicos, sociales y culturales, porque aseguran condiciones de vida dignas. Incluyen el derecho al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Los derechos de solidaridad o también llamados de tercera generación, que son los derechos colectivos que buscan el bienestar global, como el derecho al desarrollo, a la paz y a un medio ambiente saludable. La clasificación histórica que se da en primera generación, que son los derechos civiles y políticos, como la libertad de pensamiento, igualdad ante la ley. También la derechos humanos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación y la seguridad social. Asimismo, los de tercera generación, que son los derechos colectivos, como el derecho a la autodeterminación y la protección del medio ambiente. Y pues de la doctrina, pues también nos vamos y nos basamos de cómo estos derechos humanos están clasificados dentro de nuestra Constitución Política de la República y cómo se organizan. Y pues estos derechos civiles y políticos se encuentran en el título 2 y el capítulo 1, donde se garantiza la libertad de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la participación política. También lo encontramos los derechos económicos, sociales y culturales que están en el capítulo 2, incluyendo el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la protección de comunidades indígenas, así como los derechos de solidaridad o de tercera generación, aunque no están explícitamente definidos en la Constitución, se reflejan en disposiciones sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. Y también la Constitución pues va a establecer esos mecanismos para la protección de estos derechos, como el amparo constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que van a permitir a los ciudadanos defender sus derechos ante abusos del Estado. Esto lo vamos a ir desarrollando dentro de nuestra clase, pero pues es el video introductorio para que podamos ir haciendo un análisis de lo que vamos a ver durante la semana 11 y la respectiva clase a desarrollar. Y pues vamos a ver también el tema de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte IDH, y este es un tribunal internacional que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encargado de garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su sede está en San José, Costa Rica, y su función principal es juzgar casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y pues las principales funciones de la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los casos contenciosos que resuelven denuncias de violaciones de los derechos humanos presentadas por individuos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión de cumplimiento de sentencias, las medidas provisionales y pues también las opiniones consultivas. De tal forma, compañeros y compañeras, que este va a ser el contenido que vamos a poder tener a bien desarrollar durante la clase respectiva de la semana número 11. Así que para mí va a ser un grato gusto poder compartir con ustedes esta clase y que podamos desarrollar cada uno de sus puntos referentes a lo que es violencia política y lo que son los derechos humanos en Guatemala. Que Dios les bendiga. Los espero entonces en la clase referente a la semana número 11.